8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Saludamos a esta hora con nuestro tercer invitado. Nos acompaña Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos qué pasó ayer, por qué se organizaron prácticamente a la medianoche los horarios de racionamiento de energía y con esos cortes que no estaban previstos, al menos no como los había anunciado previamente el gobierno, que eran solo nocturnos de 8 horas divididos en 2 fracciones, pero resulta que ahora tenemos toda la semana y en diferentes momentos del día y de la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué información recibieron ustedes como empresa eléctrica? Cuéntenos, por favor. Muy buenos días, Liceña, muy buenos días, Alexis. Un saludo a todos los seguidores de Pichincha. Mire, efectivamente este es un tema de tal desorden que se dan pues disposiciones a las 11:10 de la noche. Yo tengo una información esta mañana que incluso es un caos. Todo aquello que está programado, las instrucciones que se dieron, finalmente se ordenan otras desconexiones. Y me parece que esto es bueno que lo conozca la comunidad. Está en el Ministerio de Energía, es decir, ya las empresas distribuidoras ni siquiera tienen la capacidad de ordenar la publicación de la programación de cortes. Entonces esto es parte de todo este caos que hemos venido señalando. Usted conoce que, y la comunidad igual, que los trabajadores anunciamos esto. Yo definía esto como la crónica de los apagones anunciados. Advertimos hace muchísimo tiempo estas circunstancias y me parece que, para poner un término, como suelen decir, no dan pie con bola. Entonces esto es parte de las complicaciones que tenemos en la coordinación. Ustedes hemos hablado ya el problema de la falta de institucionalidad, de la carencia de política pública, y esto es el resultado pues de toda esta improvisación y caos en el que estamos viviendo el sector eléctrico ecuatoriano. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. En el caso específico de la empresa eléctrica Quito, a ustedes, ¿en qué momento ayer les comunicaron o les informaron de la decisión que iban a tomar y que finalmente el país entero la conoció pasadas las 23 horas? ¿Cuándo les avisaron a ustedes? Bueno, ayer en la tarde, sí, digamos, esto entiendo son coordinaciones que se van desarrollando, pero la información que tengo de esta mañana, de primera hora, es que finalmente toda esta programación que se publicó finalmente no se está cumpliendo porque hay, digamos, otras disposiciones. Esto para entendernos bien, ¿no es cierto? La empresa eléctrica Quito es 15-16% de la demanda nacional, así está más o menos la estructura, y entonces, claro, al final todo va dependiendo de cuál es la cantidad de energía que tiene que cortar, pongámoslo así. El país tiene un problema de déficit energético y entonces aquí te toca repartir proporcionalmente el pastel para que la gente no se entienda, y entonces en esa lógica se van produciendo los cortes, y claro, se entenderá, se requiere por lo menos un elemental tiempo de programación para poder planificar pues esas desconexiones, porque de lo que se trata es de ir, digamos, haciendo una distribución, un cálculo de cómo un primario es una línea que sale de la subestación, ¿verdad?, que puede abarcar varios barrios, que abarca un conjunto de la población, y si además de pronto en ese primario está una infraestructura de primera línea, un hospital o una infraestructura de esa naturaleza, se tiene que ir teniendo todas estas consideraciones, pero al final la información que yo tengo de los trabajadores esta mañana es que es un caos, ¿sí? Hay un irrespeto a toda esa programación, porque finalmente lo que disponen esas publicaciones es el Ministerio de Energía. Es decir, Jorge, que pese a que está el cronograma establecido, posiblemente los barrios en los que ahora mismo no deberían tener energía eléctrica sí la tienen, y los que no deberían tener, o los que sí deberían tener, no la tienen, porque no se está aplicando ese cronograma. Exactamente. Esa es la disposición, y esas publicaciones se autorizan en el Ministerio de Energía, es decir, ya incluso en este tema, hasta las empresas han perdido la autonomía, porque esta era la lógica, incluso en los apagones anteriores, pues, ¿no es cierto? Mire que requeríamos autorización para hacer una desconexión de operación. ¿Por qué? Porque les preocupaba que en un momento determinado se tenga que hacer un trabajo con desconexión y esto huela, ¿no es cierto?, a apagón, a desconexión, cuando estas son
operaciones que ya en extremo se hacen, porque hemos explicado también que nosotros tenemos equipos de obreros especializados en líneas energizadas. Esto significa que nuestro personal opera redes en caliente, es decir, sin desconexión. Esto es parte del equipo y la preparación que tienen los trabajadores de la empresa eléctrica Quito. Pero esta es la realidad. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el cronograma de apagones en la capital de la República, ingeniero Martínez, hay sectores en donde se advierte que habrá jornadas en donde se les cortará la luz en 2 y hasta 3 ocasiones. ¿Esto a qué obedece? Y digo, ahí, ¿qué pasa con los ciudadanos con los que van a tener que soportar esta interrupción del servicio y a quienes se les quemarán refrigeradoras, cocinas de inducción, televisores, licuadoras, batidoras, etcétera? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los artefactos de la gente en sus casas? Cosa que ocurre habitualmente. A ver, Alexis, yo creo que yo como ecuatoriano, más que como trabajador, me tengo que sumar obviamente a esa sensibilidad y preocupación que tenemos. Obviamente nosotros no somos responsables de estas decisiones de política. He explicado incluso en dónde radican gran parte de la información y de la coordinación. Pero ya lo hemos dicho, pues no, ya. Esto es la irresponsabilidad que con ustedes hemos discutido en varias ocasiones. Yo he calificado de irresponsables, ineptos, incompetentes, hasta de, ¿no es cierto?, presunción de vinculaciones de intereses particulares en el tema de la crisis energética. Pero al final, ¿qué puedo yo decir? Es decir, nosotros aquí le ponemos toda la buena voluntad, operamos en función de las disposiciones que se nos entregan, hay un seguro para daños de equipos, es lo que yo puedo contestarles. Las personas que vean afectados sus electrodomésticos tienen que presentar, ¿no es cierto?, esta reclamación a la empresa tiene un seguro con el que finalmente procura, ¿no es cierto?, resarcir. Pero aquí está el problema, no está en reparar las cosas, está en una falta de coordinación, está en una falta de política pública, está en una falta de energía y en todas estas consecuencias que al final, ¿no es cierto?, las hemos venido señalando con claridad. Jorge, el presidente de la República ha dicho en las últimas horas, ha reconocido que esta situación es un caos, tal como usted lo ha llamado, es un caos, pero a la par ha dicho que se han implementado 430 megavatios en apenas 9 meses y que en promedio es más de lo que han podido implementar los 3 últimos gobiernos. Usted que está inmerso en el sector, yo le pregunto, ¿en dónde están estos 430 megavatios? Y si en realidad estuvieran implementados, lo que significa esa palabra, es decir, que están en funcionamiento, ¿por qué tenemos estos cortes de energía eléctrica ahora mismo? A ver, nosotros hemos dicho y los servidores públicos conocemos que uno es responsable por acción o por omisión, pues. O porque hace o porque deja de hacer. Esto es así. Es decir, yo siempre recuerdo la frase de Monseñor Luna, ¿verdad? Tan corrupto es aquel que se roba la plata como aquel que es incapaz en una función pública, porque si a alguien le ponen, pues administrar tiene finalmente que resolver los temas, y esto me parece central. ¿Dónde están los 450 megas, los 350 megas, los 800 megas? Es decir, hoy todo el mundo habla aquí de megas, ¿cierto?, cuando al final esto era parte, como lo hemos discutido, de un plan nacional de electricidad que tenía previsto crecimiento de demanda, necesidad. Pero vamos a lo concreto. Estiaje 24-25, el SENA se fija en 1080 megas. Esto dice el que es el órgano que administra la energía en el país, pues. Y entonces aquí hay que tener 1080 megas, porque si no tenemos 1080 megas, sencillamente no pasamos el déficit. ¿Y qué es lo que pasa? 100 megas de una barcaza, 250 megas de energía estacionaria en grupos térmicos, en Esmeraldas, en Santa Elena, en Quevedo, que todavía no entran a operar, pues. Entonces esta es la realidad, pues esos no entran a operar. Es decir, barcaza para suplir esta siguiente necesidad, que imagino yo, ya han avisado que estará pues a finales de octubre, seguramente como la otra, ya estará atravesando el canal de Panamá sin contrato, pero al final viene, digamos, otra barcaza. Entonces, pero estas son las obligaciones que tienen los decidores de política pública, pues. Si yo sé que me indican que necesito 1080, lo que tengo es que buscar cómo cubro. Al final este es un tema de sumar y de incorporar energía, que también ya le hemos discutido, ¿no es cierto?, cuál va a ser el precio de esa energía, y al final vamos a terminar pagándola a todos los ecuatorianos,
una factura seguramente de más de $1.000 millones por la improvisación e irresponsabilidad en la toma de decisiones. Pero al final, el punto es, si saben cuánta energía tienen que incorporar, eso es lo que tienen que hacer, pues, ¿verdad? Tienen que ir tomando las decisiones para que esta energía, que claro, también como receta nos dirán, ¿cierto?, que no hay energía más cara que la que no se tiene. Esto ya lo hemos comentado. Ahora, a ustedes como empresa pública, tal vez del gobierno, y siendo el gobierno además el mayor accionista de la empresa, ¿no les ha pedido entrar en este plan de adquisición de energía? ¿Y no van a hacer algún tipo de inversión en ese sentido? O de gasto, más bien sería, porque no se le puede llamar tampoco inversión a lo que está haciendo el gobierno, que es alquilar barcazas y comprar energía del exterior. Bueno, ustedes saben que hay un decreto de emergencia en donde obviamente se faculta a las distintas instituciones, elementos que son parte. Yo en lo personal he pedido al directorio de la empresa eléctrica Quito, en mi calidad de representante de los trabajadores, que obviamente es imprescindible en esta planificación incorporar pues parte de esta solución. Pero recordemos que la empresa tiene una concesión, tiene un permiso específico. Esta es una distribuidora, es decir, nosotros tenemos la condición de distribuidores, nosotros le compramos energía al mercado, tenemos un pequeño paquete de generación histórico de entre 120 y 130 megas, pero obviamente nuestro título habilitante es un título habilitante de distribuidores, por lo tanto, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos facultados jurídicamente para hacer es distribuir energía. Hemos estado insistiendo en que sería importante que se nos entregue un título habilitante de generadores para poder, ¿no es cierto?, apoyar a esta situación intentando incorporar generación. Pero claro, aquí también habrá que reflexionar. Parecería ser que también esta lógica está orientada al sector privado. Es decir, yo creo que seguramente no nos entregarán este título habilitante porque interesa que privados entren en el negocio de electricidad, para hablarlo con absoluta claridad. Jorge, estos cortes de varias horas y en diferentes momentos durante toda esta semana en Quito y que se replican en otras provincias y ciudades del país, ¿serán suficientes para que de aquí en una semana la situación mejore, cree usted, o vamos a tener que acostumbrarnos a continuar con este esquema de racionamientos de energía eléctrica? Es que es muy simple, ¿no? Si no llueve, no hay agua en el embalse. Si los embalses no mejoran, entonces la situación sigue compleja. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que ir cortando en la medida en que eso significa. El mantenimiento, el famoso mantenimiento, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, fue un gran debate. Primero, yo señalé con claridad que ese mantenimiento, si era ubicado específicamente en estas subestaciones, no me estaban costando al país. No hay que hablarle la verdad al país, pues. El mantenimiento, sin duda, es imprescindible mantener los equipos como un vehículo, como cualquier máquina, pero claro, era localizado. Aquí había que ahorrar agua, así de simple, había que ahorrar agua. Y lo único que había que hacer para ahorrar agua es decir que el racionamiento empiece antes, 1 hora o 2 horas diarias, algún tipo de previsiones adicionales, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque parece que para el gobierno y para el señor Noboa era más importante ganar la consulta del 21 de abril. Miren, yo creo que estamos sometidos a un proceso de propaganda, ¿no es cierto?, de populismo y de polarización, que yo he llamado la triple P, ¿verdad? Porque es una realidad. Recuerden ustedes en el estiaje, en el coste en la consulta, ¿no es cierto? Nos dieron vacación el viernes, al final, y no hubo costes del fin de semana de la consulta. Ahora nos regalan energía en diciembre, enero y febrero, días antes de las elecciones. Anuncian un mantenimiento, de la mano viene un toque de queda, luego, ¿no es cierto?, pasa el toque de queda y hay anuncios de 4 o 5 días, y finalmente viene el tema de las bases militares en el Ecuador, y luego, ¿no es cierto?, el financiamiento de los partidos. O sea, esta es una lógica de promoción, ¿no es cierto?, de imágenes, de ideas, de temas, que lo que pretenden, ¿no es cierto?, es que los ecuatorianos nos distraigamos del principal problema. No hay energía, le hace falta energía al país. Mientras esa energía no exista, habrán costes y apagones.
¿En qué dimensión? En la medida en que esa energía siga faltando. Hay una serie de medidas que era su obligación tomarlas y que, bueno, pues era que traigan 2, 3, 4 barcazas como hace 20 años hacían, ¿no es cierto?, algunos grupos económicos en la costa ecuatoriana, y con eso viva la fiesta de los precios de energía, y así solventaban el estiaje en el Ecuador, que además todos lo sabemos históricamente, desde octubre hasta abril, y en esa época hay que tener un parque término de sustitución de la energía hidráulica que no se tiene. Esa es la realidad, no hay energía. Los colombianos han anunciado también que verdad que si sus condiciones se vuelven críticas, empezarán a costar. Hemos estado recibiendo 450 megas de Colombia. Entonces, es un tema de balance, ¿no? 100, 250 que nos instalan, barcaza de 200, 250 más, grupos de electrógenos, ¿no es cierto?, de generación de los sectores privados, que se van incorporando de a poquito, y que finalmente también, como son equipos, que no es que operan 24 horas o no estaban diseñados para eso, irán, ¿no es cierto?, supliendo toda esta necesidad y exceder. Y mientras esto no se complete, apagones en el Ecuador por las causas y razones que las hemos explicado con claridad. Jorge, hace pocos minutos la ministra del Ambiente, Inés Manzano, ha dicho en una entrevista que se hace cargo de que en algunas ciudades y sectores todavía no se haya cortado la energía eléctrica. Dice que las distribuidoras han diferido los horarios ante la tardanza del anuncio, pero no precisamente para qué hora. Dice que ha pedido disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información, y esto ha complicado efectivamente que se apliquen los horarios que están anunciadas por las empresas de distribución. ¿Cree usted que en el transcurso de las horas se cumplan los horarios que están ya publicados? A ver, esto es difícil de afirmarlo. Yo la verdad no quiero ser muy irresponsable. Es decir, al final, en la medida en que los embalses mejoran, por favor, llueve, mejora. Estamos teniendo una producción altísima en el Coca-Cola Sinclair, ¿cierto? Pasamos de 800 a 1100 megas. Entonces, ¿por qué? Porque está lloviendo en esta zona, porque hay una buena cantidad de agua. Esperemos que ojalá no se complique, ¿no es cierto?, el tema de los sedimentos, de los árboles, de la basura, que al final complica también la generación y obliga a veces a sacar unidades. Pero como estamos teniendo eso, ¿qué va significando eso? Va entrando más energía, ¿no es cierto?, a este gran pastel que he graficado. En la medida en que esto va pasando, hay que ir reprogramando. ¿Quién reprograma? El CENACE, el Centro Nacional del Control de la Energía. Esta entidad es la que va distribuyendo. Dice, van entrando estas centrales, estas van saliendo, estas están en mantenimiento, y entonces va haciendo un balance de la energía. Y al final, eso se transmite a las distribuidoras, y las distribuidoras tienen que ir, ¿no es cierto?, en función de su cuota, cortando, seccionando, y entonces, si hay más energía, vamos lógicamente disminuyendo los costos. Pero a mí me parece que yo vuelvo a insistir en la idea original, ¿sí? O sea, si esto no tiene medidas con minutos, con tiempos muy cortos, si esto es complicado, pero hay que planificar, pues también hay que planificar, hay que darles a las distribuidoras la autonomía también necesaria. Entonces esto está todo centralizado en el Ministerio de Energía, porque al final creo que estamos coincidiendo en que ahí hay un interés un poco más propagandístico del problema que otro tipo más bien técnico del manejo del tema de la crisis. Muchísimas gracias, Jorge. Muy gentil por acompañarnos, y qué pena para compartir estas malas noticias. Muy gentil. Buen día, gracias. Buenos días, muchas gracias. Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, que ha alertado que posiblemente no se están cumpliendo, evidentemente no se están cumpliendo los horarios que han sido publicados, porque no depende de la Empresa Eléctrica Quito, sino del SENACE. Así es que hay que estar a la expectativa, no se puede uno fiar de esos horarios que han sido publicados, no sabemos